Nuestras ciudades atesoran hechos históricos y figuras que frecuentemente pasan desapercibidos. Tal es el caso de la plazoleta Julio María Sosa, en que usted se encuentra. Circundada por la avenida Gorlero y las calles 11 y 14, es una plazoleta triangular de 216 metros cuadrados. Tiene sobre uno de sus vértices un obelisco con su punta tronchada. En una de sus caras se lee la inscripción Julio María Sosa y debajo, en números romanos, 1934, indicando el año en que este fue erigido. En otra de sus facetas puede apreciarse la huella de una mano. El material constructivo es granito gris. Viajemos en el tiempo. Escuchemos una descripción de principios del siglo XX sobre este lugar. En el año 1905, una vez traspasada la actual plazoleta, se presentaba hacia el lado este una vasta y verde campiña, semejante más bien a un potrero de estancia. Tanto era el número de ganado vacuno y caballar que se veía pastando. En una publicación de 1920, la plazoleta ya poseía su actual denominación. Significa que fue un homenaje en vida para Julio María Sosa. ¿Quién fue Julio María Sosa? ¿Por qué se designó esta plaza en su honor? Escuchemos al protagonista. Nací en 1879. Mis padres fueron Julio Benito Sosa e Isabel de Bruce. He cursado libremente los estudios preparatorios. No he tenido nunca la vanidad del doctorado. Mi mayor título es mi biblioteca. A comienzos del siglo XX, contrae matrimonio con María Lavinia del Guercio. Tuvo un hijo, Julio Néstor Sosa. El periodismo, la actividad política, la historia y el fútbol fueron sus grandes pasiones. Se integrará al vallismo, siendo un destacado dirigente de este sector político reformista, perteneciente al Partido Colorado. El vallismo es una fuerza ideológica, una tendencia nacional, una bandería militante de principios constructivos. El vallismo representa una fuerza de avance y de progreso. Sosa participa de la Revolución de 1904 en las filas del ejército gubernista. Consideré que mi deber era participar. Debía salir a la campaña y actuar en los ejércitos combatientes. Estuvo estrechamente vinculado al departamento de Maldonado. Su padre era oriundo de San Carlos y junto a su familia pasaba temporadas de verano en Pan de Azúcar. Fue también asiduo veraneante de Punta del Este, hospedándose en el hotel ubicado precisamente frente a la actual plazoleta. Entre 1905 y 1915, Sosa ejerce como diputado por Maldonado, impulsando propuestas y realizaciones que contribuyeron al desarrollo del balneario. Entre 1920 y 1923, nuevamente será electo diputado titular por Maldonado. Fue uno de los legisladores proponentes de la Declaración de Pueblo de Punta del Este, en el año 1907. Sosa propuso y bregó por la construcción de la Rambla de Punta del Este. En 1907, presenta un proyecto de ley autorizando la explotación del puerto del Inglés por parte del empresario Francisco Piria. Impulsó la llegada del ferrocarril a Maldonado. En 1913 presenta un proyecto de ley para declarar monumento nacional a la portada del cuartel de Dragones. En 1922 se erige en primer presidente de la Comisión de Fomento Pro Punta del Este. Fue una importante figura política uruguaya de la primera mitad del siglo XX. La política, en fin, me seduce, sobre todo, como realización de ideas, de principios, de propósitos impersonales. Entre 1915 y 1920, fue elegido senador por el departamento de Artigas. Integró la Asamblea Constituyente entre los años 1916 y 1918. En 1923 ingresa al Consejo de Administración como titular, presidiendo ese importante órgano entre 1923 y 1925. Sosa había asumido en 1920 como suplente de Valle en ese relevante órgano creado por la Constitución de 1918. Julio María Sosa perteneció a la masonería del Uruguay ostentando el grado 33. Poseo un criterio severo y liberal que impone a toda conciencia sin prejuicios y sin dogmas la modernidad de nuestros tiempos. No tengo religión disciplinaria. Mi religión es un culto a la moral superior que deriva del cumplimiento del deber. La verdadera moral es la del bien por el bien mismo. Fue un importante periodista, dirigiendo prestigiosos diarios como El Día, Diario Nuevo y La Razón, entre otros. Soy y seré periodista antes que nada. Será mi profesión definitiva y permanente. Con ella realizo mi propósito fundamental, el de servir a mi partido, a mi país, a la causa pública. Fue autor de Confraternidad Americana, La Valleje de Oribe y Maestros y Escuelas. El estudio de la historia, sobre todo nacional, es para mí un medio de educación, de experiencia cívica.
sin conocer la historia de su país, nadie puede considerarse capaz de ser hombre público. Se destacó como dirigente del fútbol uruguayo, presidiendo el Club Atlético Peñarol entre 1921 y 1928. Es protagonista fundamental de la fractura que se produce en el fútbol uruguayo entre 1922 y 1925. Fue uno de los primeros políticos uruguayos en expresar sus simpatías por el primer fascismo italiano. En 1927 viaja a Europa y se entrevista con el propio Benito Mussolini. Su popularidad dentro del vallismo y el deseo de ser presidente lo va indisponiendo con José Valle y Ordóñez. Es candidato a la presidencia en las elecciones de 1926. Entre los años 1927 y 1928 conforma su propio sector político, el Partido por la Tradición Colorada, también conocido como Socismo. Se endeuda para afrontar la elección de 1928, que resultó catastrófica para sus intereses, renunciando al Consejo de Administración en 1929 y abandonando el país, retornando a finales de 1930. Julio María Sosa de Bruce falleció el 27 de enero de 1931, en Montevideo, siendo inhumados sus restos en el cementerio británico de esta ciudad. En 1934, a 3 años de su fallecimiento, se erige el obelisco a su memoria, en la plazoleta que lleva su nombre. No hay ninguna estación de verano que se parezca a Punta del Este. Avanzando en el mar, con su proa de peñascales abruptos, abierta a todos los vientos libres. Y ese es su encanto, su privilegio, que le asegura para el porvenir el título y el provecho de primera estación balnearia de América.